Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los salmos. Continuamos con el Salmo 54, este salmo que fue escrito por David, y recordemos que fue escrito en uno de los momentos difíciles de su vida, donde estaba siendo perseguido por el rey Saúl, perseguido no solo ideológicamente, estaba siendo perseguido para matarlo. Recordemos que un par de veces el rey Saúl estuvo a punto de ensartarlo con su lanza contra la pared. Literalmente dice así la Biblia. Y que este hombre era atormentado por demonios, por celos contra David, porque cuando David venció a Goliat, la gente cantaba: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y el celo tomó en su corazón de tal manera que dijo: solamente al reino le falta. Pero todo el mundo sabía que Saúl había sido desechado y que David era el que le iba a suceder. Y en este versículo, en este Salmo 54, en el versículo 4, en medio de todo eso, David dice: he aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Son dos frases muy contundentes. Una afirmando que Dios es el que le ayuda. Esto me hace acordar cuando el mismo salmista escribió: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Precisamente David tenía muy presente y era muy consciente quién era el que lo ayudaba, quién era el que lo socorría. De hecho, hay otro salmo que dice, que habla de que le dice al Señor: mi socorro has sido tú. Precisamente nuestro socorro es el Señor. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre, mas bienaventurados aquellos que confían en el Señor, nunca serán avergonzados. Y eso es lo que vivió David. David supo lo que era confiar exclusivamente en Dios, porque los que lo rodeaban, el único fiel que tuvo a su lado era precisamente Jonatán, el hijo de Saúl, que fue fiel a David porque lo amó y entendió que David era puro de corazón y que no quería hacer mal, que era el que Dios había escogido. Su padre no lo entendió, pero Jonatán sí, y Jonatán lo apoyó, hizo todo lo posible por David. Pero a partir de ahí, salvo ese y algún que otro fiel, David vivió la infidelidad de muchos y supo lo que es no apoyarse. Muchas veces buscamos gente en que apoyarnos. Sí. Muchas veces buscamos situaciones o vivimos situaciones donde necesitamos gente en que apoyarnos. Pero David, que las vivió también, tanto más complicadas que tú y yo, él aprendió a apoyarse en el Señor. Por eso termina diciendo: Dios es el que me ayuda. ¿Cuántas veces mendigamos ayuda? Amigos, familiares, hermanos en la iglesia, vecinos, quien sea, mendigamos ayuda. A veces las pedimos y otras veces las anhelamos en nuestro corazón. Que alguien me ayude, por favor. Es el ruego de nuestro corazón. Y solamente tenemos el silencio por respuesta.
Pero ahí es donde David nos muestra, Dios es el que me ayuda, aprendió él. Y esa es también la gran enseñanza que debemos aprender cada uno de nosotros. Necesitamos ayuda, por supuesto, como todos. Pero Dios es el que nos ayuda. Y la segunda frase dice, el Señor está con los que sostienen mi vida. Aquí David estaba entendiendo que había gente que sostenía su vida. Gente que no era por ellos mismos, que Dios los enviaba a sostener su vida. Gente que eran un instrumento de Dios. Muchas veces Dios envía gente a nuestro lado que es una bendición. No sabemos por qué, pero son instrumentos de Dios para ayudarnos, para bendecirnos, para consolarnos, para brindarnos ánimo, para echarnos una mano donde a veces no la encontramos. Y muchas veces es la gente menos esperada y menos pensada que lo haría. Sin embargo, es gente que tiene su corazón dispuesto y Dios los utiliza. Volviendo al ejemplo de Jonatán, quizás no sería el más adecuado. Recordemos que Jonatán hubiese sido el heredero legítimo de Saúl. Le hubiese correspondido a él la herencia. Y sin embargo ayudó a aquel que se iba a quedar con su trono, su herencia. Tenía un corazón como el que no tenía su padre. Hay gente que va a ser así con nuestras vidas, que son enviados de Dios. Gente que son enviados de Dios para ayudarnos, para sostenernos, para guardarnos, para protegernos, para hacernos sentir que Dios está con nosotros. Sí, como Moisés, que cuando se le cansaron las manos tuvo a Hur y a Aarón que le ayudaron a sostener las manos en alto para obtener la victoria. Pero ahí hay dos cosas, dos posiciones, la de Hur y la de Aarón, gente dispuesta a ayudar a otro. Tenemos que estar dispuestos también a ser de bendición para otro, ayudarles a otro. Y también vemos en Moisés que a pesar de ser quien era, tuvo la humildad de reconocer que necesitaba ayuda y se dejó ayudar. Lamentablemente, hay veces donde no reconocemos nuestra necesidad y no nos dejamos ayudar por diferentes motivos, por orgullo, por vergüenza, por el que dirán, por autosuficiencia, sea el motivo que sea. Pero debemos dejarnos ayudar. ¿Cuántas veces oramos a Dios? Señor, ayúdame. Y el Señor te diría, ¿cuántas veces envié a alguien a que te ayude y no fuiste capaz de aceptarlo? No aceptaste la ayuda. Qué importante. El pueblo de Israel oraba tanto y esperaba tanto al Mesías, pero cuando fue enviado no le recibieron ni le reconocieron. Puede pasar que Dios envíe la ayuda que tanto estábamos esperando y no darnos cuenta cuando la tenemos frente.
estorbarte más, haz tu obra en mí. Reconozco mi torpeza, no me quites tu presencia. En vano edifica el hombre si tú no edificas. Solo que tú reines, que yo mengue y que sentimientos, ayúdame a agradarte, cansado de los deseos engañosos de mi corazón, socórreme. Vengo ante ti para pedir perdón de corazón, reconozco mi orgullo, solo quiero hacer tu voluntad. Venga a mí tu reino, haz tu voluntad. Heme aquí, me rindo completamente a ti. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nada soy sin ti. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Despiértame al alba para buscarte y adorarte. Ya no quiero hacer mi obra, solo quiero ensalzar tu nombre y rogarte por fin. Sé que no es con ejército ni espada, solo por tu espíritu. Quiero vivir en santidad, cada día poder verte. Venga a mí tu reino, haz tu voluntad. Heme aquí, me rindo
Y continuamos en este Salmo 54, ya en el versículo 5, donde David dice, Él, refiriéndose al Señor, Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. La Biblia nos enseña la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que uno sembrare, eso también cosechará. Ya lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas. Y cuando alguien siembra mal sobre otro, terminará cosechando mal. Y aquí David decía que Dios le devolverá el mal a sus enemigos. Ya lo expresé en días atrás cuando el Señor dice en su palabra, el que conspirare contra ti lo hará sin mí. Y dije que Dios no estaba en ninguna conspiración, pero de tal manera no está ni aprueba ningún tipo de conspiración que dice, el que conspirare contra ti lo hará sin mí, y delante de ti caerá. Pero ¿quién lo hace caer? En algunos casos, la propia soberbia, la propia altivez del conspirador, la propia maldad del corazón, porque cuando el corazón está malo, las personas se vuelven torpes. Pero aquí dice que Dios mismo devolverá el mal a sus enemigos. Esto me hace acordar a Amán cuando preparó una horca. Conspiró contra Mardoqueo porque rechinaba su corazón contra él y preparó una horca y preparó toda una estrategia delante del rey Asuero para querer convencerlo de matarlo, y resulta que en definitiva terminó Amán ahorcado en la propia horca, en la propia cuerda que él había plantado en su patio en contra de Mardoqueo. Así es como obra Dios con los malos. Dios mismo se ocupa de los malos y de la maldad. Por eso decía David, Él, Dios, devolverá el mal a mis enemigos. Por eso es tan peligroso constituirse como enemigo de alguien, y menos de un hijo de Dios. Y termina diciendo, córtalos por tu verdad. Aquí le pedía a Dios que los corte, pero por la verdad, no con conspiraciones. Aquí habla del justo juicio de Dios. Porque cuando Dios obra en justicia. Porque en Dios no hay injusticia, ningún tipo de injusticia hay en Dios. Por eso nadie va a poder nunca aducir, Dios ha sido injusto conmigo. No, bajo ningún punto de vista. Dios obra justicia, obra en justicia. Qué interesante que tengamos en cuenta esto. Córtalos por tu verdad. Con Dios nunca va a haber testigos falsos ni falsedad, porque Dios, Él es verdadero.